Hollywood tiene una forma especial de cautivarnos con historias inolvidables y personajes icónicos. Desde las escenas conmovedoras de Juego de Tronos hasta la grandiosidad atemporal de Titanic, hemos visto algunas actuaciones verdaderamente notables. Pero detrás de escena, no todo es tan glamoroso como parece. ¿Sabías que algunos de tus actores favoritos detestan los papeles que los hicieron famosos? Prepárate para sorprenderte con 20 escenas de películas que los actores se arrepienten de haber aceptado filmar. Empecemos. Número 20. Emilia Clarke. En Juego de Tronos. La interpretación de Emilia Clarke de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos es inolvidable. Daenerys es uno de los personajes más poderosos e icónicos de la historia de la televisión, pero darle vida no fue una tarea fácil, especialmente debido a las numerosas escenas que involucra. Si bien Clarke era consciente de estos requisitos cuando asumió el papel, la realidad de filmar tales escenas puede ser increíblemente abrumadora. Una cosa es saber que actuarás en el papel y otra muy distinta es hacerlo, especialmente cuando tus padres pueden estar mirándote. Un caso particularmente memorable e incómodo ocurrió en el episodio El libro del extraño. En este episodio, Daenerys sale de un edificio en llamas completamente ilesa y completamente desnuda. Clarke, inmersa en su papel y en la intensidad de la escena, probablemente había sacado de su mente el pensamiento de su audiencia. Mientras filmaba, sin embargo, tuvo un duro despertar cuando el episodio estaba a punto de emitirse. Amelia había invitado a sus padres a ver el episodio y ella se había olvidado de la escena. A medida que se desarrolló el dramático momento en la pantalla, uno solo puede imaginar la incomodidad que llenó la habitación. La vergüenza fue tan intensa que es dudoso que programe alguna sesión familiar para verlo en el futuro. Esta experiencia, entre otras, ha llevado a Clarke a expresar arrepentimiento por muchas de las escenas que rodó para Juego de Tronos. En la era digital actual, nada desaparece realmente de Internet, lo que hace que estos momentos sean una parte permanente de su persona pública. A pesar de la aclamación y el reconocimiento que recibió por su papel, la incomodidad y el impacto duradero de estas escenas las han convertido en una fuente de arrepentimiento para Clarke. Número 19. Elliot Page, quien se declaró transgénero en diciembre de 2020, era conocido como Ellen Page mientras filmaba la querida película Juno. Si has visto Juno, sabrás que es más que una película cálida y confusa. Profundiza en temas serios y tiene una historia profundamente significativa, a pesar de su naturaleza general inofensiva y conmovedora. Hay una escena en la película que Elliot Page se arrepiente de haber filmado. En junio, el personaje de Page, Juno, es una adolescente ingeniosa y peculiar que se enfrenta a un embarazo no planificado. En una escena en particular, ella habla sobre posibles nombres de bebés con Mark, interpretado por Jason Bateman. Mark sugiere el nombre Madison, a lo que Juno responde, ¿no es un poco gay? En ese momento, esta línea probablemente tenía la intención de ser humorística, pero no ha envejecido bien. Tras el estreno de la película, a Page le preguntaron en una entrevista sobre esta frase en concreto. Page se mostró arrepentido de haber filmado la escena y reconoció que era homofóbica. Es probable que este momento se haya vuelto aún más conmovedor para Page desde que se declaró transgénero. Una cosa es arrepentirse de algo que has dicho en tu vida personal, pero otra muy distinta es que ese momento quede inmortalizado en una película. La experiencia de Elliot Page pone de relieve un problema más amplio en Hollywood y en la sociedad: la evolución de nuestra comprensión y sensibilidad hacia las cuestiones LGBTQ. Lo que en aquel entonces podría haber parecido una frase al azar, tiene hoy un peso diferente, especialmente para alguien que desde entonces ha salido del armario y ha aceptado públicamente su verdadera identidad. Número 18. Burt Reynolds. En Boogie Nights, estrenada en 1997, recaudó casi $246 millones en taquilla y rápidamente se convirtió en un clásico de culto. Si bien muchos fanáticos elogiaron la película por su audaz narrativa y su elenco, Burt Reynolds, una de sus estrellas, no quedó impresionado. Reynolds dejó muy en claro su desdén por las noches de baile, criticando abiertamente y negándose a asistir a cualquier evento de prensa o participar en las iniciativas de marketing de la película. Pero, ¿sabías que Reynolds odiaba tanto las noches de baile que despidió a su agente por recomendarle el papel?
Es difícil imaginar qué fue lo que le salió tan terriblemente mal con esta película. Según Reynolds, el ritmo de la película era extremadamente pobre y le pareció que no tenía mucho sentido. Su insatisfacción se extendió más allá del producto final. Sus compañeros de reparto informaron que Reynolds no era precisamente agradable en el set. Aparecía para hacer su trabajo y se iba, manteniendo una actitud distante y antipática. Mark Wahlberg, que también protagonizó la película, describió la actitud de Reynolds como pésima, lo que dice mucho sobre las tensiones en el set. La aversión de Reynolds a Boogie Nights persiste durante toda su vida. Nunca perdió la oportunidad de expresar su descontento con la experiencia, arrastrando la película por el barro siempre que pudo. Esta animosidad profundamente arraigada plantea lo que realmente sucedió en el set para provocar una reacción tan fuerte por parte del veterano actor. A pesar de su estatus legendario en Hollywood, la experiencia de Reynolds con las noches de Boogie sigue siendo una mancha notable en su carrera. La película, que explora el ascenso y la caída de un país en la década de 1970, fue elogiada por su narrativa atrevida y sus personajes complejos. Sin embargo, Reynolds sintió que estaba lejos de ser una obra maestra. Sus críticas no se limitaron a la trama, sino que se extendieron al proceso de producción y a su experiencia general trabajando en la película. Número 17. Terrence Stamp. En La amenaza fantasma. En la película de Star Wars de 1999, La amenaza fantasma, Terrence Stamp asumió el papel del canciller Valorum, un personaje que se alía con el Lord Sith Palpatine en oposición a la reina Amidala, interpretada por Natalie Portman. Corren rumores de que Stamp se unió al proyecto principalmente para trabajar junto a la estrella en ciernes Natalie Portman. Sin embargo, cuando llegó el momento de filmar su escena, que involucra una audiencia fundamental en el Senado, Stamp llegó al set anticipando ansiosamente la presencia de Portman, solo para descubrir que ella no estaba a la vista. Frustrado y desanimado, Stamp tuvo que pronunciar sus líneas dirigidas a una pared en blanco en lugar de a Portman, lo que debe haber sido una experiencia decepcionante para el experimentado actor. Más tarde expresó su descontento y describió la situación como bastante aburrida en una entrevista con IndieWire. Pero la decepción de Stamp no fue aislada. Muchos fans compartieron sentimientos similares sobre la calidad general de la película. A pesar de ser parte de la querida franquicia de Star Wars, La amenaza fantasma no logró capturar la magia y la emoción que los fanáticos esperaban, dejando tanto al público como a actores como Stamp sintiéndose decepcionados por el producto final. Número 16. George Clooney. En Batman y Robin es bastante sorprendente pensar que George Clooney, conocido por sus cautivadoras interpretaciones y su carisma, pudiera arrepentirse de su carrera como actor. Sin embargo, la revelación de su desdén por una película en particular dejó a muchos fanáticos desconcertados. La película en cuestión es la producción de Warner Brothers de 1997, Batman y Robin. A diferencia de sus predecesores en la franquicia de Batman, esta entrega no cumplió con los altos estándares establecidos por sus predecesores. De hecho, fue ampliamente criticado tanto por fanáticos como por críticos por su trama y ejecución mediocre. La decepción persistir durante años después de su estreno, y muchos la consideraron una de las peores entregas de la serie. Pero quizás el aspecto más sorprendente de esta crítica es que el propio George Clooney, que interpretó el papel icónico de Batman, comparte ese sentimiento en las entrevistas. Clooney ha sido sincero sobre su insatisfacción con la película, llegando incluso a etiquetarla como una de sus peores actuaciones. No se contuvo en su crítica, describió a Batman y Robin como una pérdida de dinero y expresó remordimiento por su impacto negativo en la querida franquicia de Batman. Los sentimientos de Clooney arrojan luz sobre los desafíos que enfrentan los actores cuando su trabajo no cumple con las expectativas, especialmente en una franquicia de alto perfil como Batman. A pesar de sus propias reservas, la honestidad de Clooney sobre su decepción sirve como recordatorio de que ni siquiera las estrellas de Hollywood son inmunes a los errores cinematográficos. Número 15. Kate Winslet. En Titanic, la épica eterna Titanic ha dejado una marca indeleble en el público de todo el mundo, cautivando corazones con su conmovedora historia de amor y pérdida a bordo del desafortunado barco.
En el corazón de la película se encuentra el cautivador romance entre los dos personajes principales, Rose y Jack, interpretados con un encanto inolvidable por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Para muchos, Titanic sigue siendo una obra maestra cinematográfica, apreciada por su retrato casi perfecto del amor en medio de la tragedia. Cada escena está meticulosamente elaborada, imbuida de una profunda emoción y un valor inmaculado, que atrae a los espectadores a las profundidades del viaje emocional de la historia. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección de la película se esconde una verdad menos conocida, una verdad que atormentó a Kate Winslet, la actriz detrás del icónico personaje de Rose. A pesar de su entusiasmo inicial por el papel, Winslet pronto se encontró lidiando con las consecuencias no deseadas de una escena en particular, el ahora infame momento de «Píntame como una de tus chicas francesas». En esta escena, Winslet mostró mucho más que la vulnerabilidad de su personaje, ya que aceptó con valentía y gracia las exigencias del papel. Sin embargo, no sabía que su valentía en la pantalla se convertiría más tarde en una fuente de incomodidad y arrepentimiento. Tras el estreno de la película, Winslet se vio inundada de encuentros inquietantes con fanáticos demasiado entusiastas que, enamorados de la sensualidad de la escena, intentan inmortalizar mediante autógrafos e impresiones. Estas interacciones empañaron la percepción que Winslet tenía de la película, ensombreciendo su papel, que alguna vez había amado, y dejándola con una persistente sensación de arrepentimiento. En una entrevista sincera en 2011, Winslet reveló el impacto duradero de estas experiencias, expresando su desdén por escenas de naturaleza similar y lamentando las consecuencias imprevistas de su interpretación de Rose. Su vulnerabilidad y honestidad sirven como un recordatorio conmovedor del precio que la fama y la adulación pueden cobrar incluso a los intérpretes más experimentados. Número 14. Dakota Johnson y Jamie Dornan. En la trilogía 50 Shades, la serie de libros 50 Shades se convirtió en una sensación internacional, vendió millones de copias y casi inevitablemente condujo a una adaptación cinematográfica. Cuando se anunció, Jamie Dornan y Dakota Johnson surgieron como los protagonistas elegidos después de un proceso de casting altamente competitivo. Sin embargo, su éxito al conseguir estos codiciados puestos no se tradujo en satisfacción personal con el proyecto. Jamie Dornan fue bastante abierto en cuanto a su desdén por la serie. No se guardó sus opiniones negativas, incluso mientras promocionaba la película final. Durante una aparición en el programa de Jimmy Kimmel, Dornan no pudo resistirse a expresar su frustración con la serie, dejando en claro que no le gustaba ver las versiones finales. Dakota Johnson, aunque un poco más reservada en sus críticas, también dejó en claro que la experiencia estuvo lejos de ser agradable para ella. Reveló en una entrevista con Today, mientras promocionaba 50 sombras más oscuras, que la química en pantalla y la amistad con Dornan fueron algo forzadas. Comentó: «Creo que nos obligaron a ser mejores amigos», haciendo alusión a la falta de una conexión genuina y los desafíos que enfrentaron durante el rodaje. A pesar de la enorme popularidad y el éxito financiero de la franquicia, está claro que tanto Dornan como Johnson tuvieron problemas con sus papeles y las expectativas que se depositaron sobre ellos. Sus reflexiones sinceras sirven como recordatorio de que incluso en el glamoroso mundo de Hollywood, el éxito no siempre equivale a la realización personal. Número 13. Bob Hoskins y Super Mario Bros. Lanzado en 1993, Super Mario Bros. Fue uno de los primeros grandes intentos de llevar un videojuego querido a la pantalla grande. A pesar de sus grandes esperanzas, la película terminó siendo un fracaso notorio tanto desde el punto de vista crítico como comercial. La película tuvo problemas debido a su trama débil y mala escritura, lo que decepcionó a los fanáticos del juego. Sin embargo, el fracaso de la película no se debió a su reparto. El fallecido Bob Hoskins, un respetado actor británico conocido por sus papeles en Mona Lisa, y que incriminó a Roger Rabbit, interpretó a Mario, mientras que John Leguizamo interpretó a su hermano Luigi. La trama sigue libremente la trama del videojuego, con Mario y Luigi en una misión para rescatar a la princesa Peach del villano Rey Koopa. Hoskins expresó particularmente su desdén por la película.
Durante una sesión de preguntas y respuestas de 2011, afirmó con franqueza que Super Mario Bros. Fue el mayor arrepentimiento de su carrera. Sus sentimientos fueron compartidos por Leguizamo, aunque Leguizamo fue más amable en sus críticas, reconociendo los esfuerzos del elenco y el equipo que hicieron lo mejor que pudieron a pesar de las difíciles circunstancias. Sus reflexiones resaltan una lucha común en Hollywood. Los grandes actores pueden encontrarse en proyectos no tan grandes. Si bien Super Mario Bros. No hizo justicia a su material original ni a su talentoso elenco, sigue siendo un ejemplo notable de las dificultades para adaptar videojuegos a películas. Número 12. Jim Carrey y Kick-Ass. Dos que pudieron olvidar el revuelo en torno a la película cuando llegó a los cines por primera vez. La película fue un gran éxito, recaudando $962 millones en taquilla. Dado su fenomenal desempeño, no fue una sorpresa que se lanzará una secuela, Kick-Ass 2, en 2013 esta vez. Jim Carrey se unió al elenco, interpretando a un superhéroe llamado Coronel Stars and Stripes, cuyo personaje encuentra un final espantoso a manos de los villanos. Inicialmente, Carrey estaba de acuerdo con el contenido violento de la película. Sin embargo, su perspectiva cambió drásticamente después del trágico tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, que ocurrió apenas unos meses antes del estreno de la película. El desgarrador suceso en el que se perdieron muchas vidas inocentes impulsó a Carrey a reevaluar su postura sobre la violencia en los medios. Los estudios han debatido durante mucho tiempo el impacto de la violencia cinematográfica en el comportamiento de la vida real, y Carrey llegó a creer que tales representaciones podían, de hecho, influir negativamente en las personas. A raíz de Sandy Hook, recurrió a Twitter para expresar su pesar por las escenas violentas de la película. Él afirmó: "Yo hice algo muy malo un mes antes de Sandy Hook, y ahora, con toda la conciencia tranquila, no puedo apoyar ese nivel de violencia. Mis disculpas a los demás involucrados en la película. No me avergüenzo de ello, pero los acontecimientos recientes han provocado un cambio en mi corazón". La decisión de Carrey de hablar, sin importar la posible reacción negativa, fue valiente y admirable. Demostró su voluntad de priorizar sus principios sobre los compromisos profesionales y al hacerlo, se ganó el respeto y la admiración de muchos. Número 11. Bill Murray. El genio cómico detrás de papeles icónicos en películas como Los Cazafantasmas, Los Locos del Chal y El Día de la Marmota, es un nombre familiar en el mundo del entretenimiento. Por eso, cuando se supo que Murray había firmado para protagonizar la película Garfield en 2004, sus fans se sorprendieron. Para aquellos que no están familiarizados, Garfield es una querida tira cómica que presenta las desventuras de un gato naranja llamado Garfield, amante de lasaña y que odia los lunes. Es un elemento básico en los periódicos y ha conseguido una base de seguidores dedicados a lo largo de los años. La decisión de Murray de asumir el papel del sarcástico dueño de Garfield, John Arbuckle, dejó a muchos rascándose la cabeza. Después de todo, Murray había construido su carrera a partir de comedias sofisticadas y personajes extravagantes. Entonces, ¿por qué elegir una adaptación en vivo de un gato de dibujos animados? Resulta que la participación de Murray en Garfield se basó en un malentendido. Según se informa, Murray confundió al escritor de la película, Joel Cohen, con la mitad de los hermanos Cohen, el aclamado dúo de cineastas conocido por películas como Fargo y El Gran Lebowski. Ansioso por trabajar con los hermanos Cohen, Murray aceptó prestar su voz para el CGI que representa a Garfield sin darse cuenta de su error. Esta confusión arroja luz sobre la naturaleza, a veces impredecible, de la toma de decisiones en Hollywood, donde incluso veteranos experimentados como Murray pueden encontrarse en roles inesperados debido a un simple malentendido. Número 9. Sharon Stone. En Instinto Básico. Una de las escenas más infames de la década de 1990 que todavía genera controversia hoy en día es la secuencia de interrogatorio de Sharon Stone en Instinto Básico. En esta escena, su personaje, Catherine Tramella Flash, es un grupo de detectives que crean un momento inolvidable en la historia del cine. Sin embargo, la historia detrás de escena revela una capa más profunda de complejidad y controversia. Sharon Stone se ha sincerado en entrevistas sobre su experiencia al filmar esta provocativa escena. Según Stone, tenía la impresión de que la escena sería mucho menos explícita.
A lo largo de las numerosas tomas, Stone usó ropa interior, excepto en algunas en las que siguió las instrucciones del director para quitársela. Creyendo que no resultaría en ningún metraje explícito, asumió que el ángulo y la iluminación oscurecían cualquier cosa reveladora. Para su sorpresa y consternación, una de las tomas completamente expuestas llegó al montaje final de la película. Stone quedó sorprendida por esta decisión, ya que no le habían informado que se utilizará una toma tan explícita. Su reacción fue inmediata e intensa. Se sintió traicionada y violada, lo que la llevó a enfrentarse al director Paul Verhoeven. En un momento de furia e incredulidad, Stone supuestamente abofeteó a Verhoeven, expresando su indignación por haber sido expuesta en la pantalla sin su consentimiento explícito. Número 8. Denzel Washington. En el empate, Denzel Washington, conocido por su increíble dedicación y talento, enfrentó uno de sus desafíos más difíciles mientras filmaba la escena final del empate. Este momento icónico, en el que su personaje permanece resueltamente bajo la lluvia, requirió que Washington soportara horas empapado en agua fría. En una entrevista de 2014 con Cinemablend, Washington admitió que la experiencia estuvo lejos de ser glamurosa. Le resultó difícil mantener el entusiasmo, especialmente cuando vio que el equipo de filmación se mantenía seco y abrigado al margen. A pesar de la incomodidad, el profesionalismo de Washington brilló. Se mantuvo comprometido con ofrecer una actuación impactante, entendiendo el impacto visual que esta escena bajo la lluvia tendría en la audiencia. Su arduo trabajo dio sus frutos, ya que el producto final es tan impresionante e intenso como los fanáticos esperaban. Curiosamente, parece que los comentarios de Washington sobre las duras condiciones podrían no haber sido considerados en su totalidad para la secuela. El segundo ecualizador presenta un escenario meteorológico aún más desafiante, un huracán gigante. Esta decisión sugiere que los realizadores reconocieron el efecto dramático del clima extremo, pero tal vez subestimaron el costo físico que tiene para los actores involucrados. Número 7. Ben Stiller. En Along Came Polly. Along Came Polly es una comedia muy querida que presenta una buena cantidad de momentos atrevidos. Pero hay una escena que el actor Ben Stiller hubiera deseado que hubiera sido diferente. En esta escena, el personaje de Stiller, Robin Pfeffer, hace un viaje a la playa y termina exponiéndose cuando la cámara lo capta desde atrás, revelando que no lleva nada debajo de la cintura. A pesar de la intención cómica, Stiller se sintió incómodo con el nivel de exposición requerido para la toma. En entrevistas posteriores al estreno de la película, Stiller compartió su malestar y explicó que había expresado sus preocupaciones al director John Hamburg. Hamburgo lo tranquilizó diciendo que la escena sería eliminada si no provocaba risas durante las proyecciones de prueba. Desafortunadamente para Stiller, la escena provocó risas y permaneció en el montaje final de la película. Si bien el público lo encontró gracioso, Stiller no pudo evitar el sentimiento de vulnerabilidad que surgió con la exposición. A pesar del éxito de la película y la acogida positiva de la escena, Stiller ha bromeado a menudo diciendo que desearía haber podido utilizar un doble para salvarse de la vergüenza. Número 6. Hugh Jackman. En la película 43 parece que casi todos los involucrados en la película 43 desearían haberla rechazado. Esta comedia antológica, famosa por su colección de viñetas extrañas y a menudo de mal gusto, presenta un elenco de grandes figuras que incluye a Halle Berry, Richard Gere y Emma Stone. A pesar de la programación repleta de estrellas, la película fue ampliamente criticada por los críticos, y muchos la calificaron como una de las peores películas jamás realizadas. Hugh Jackman, conocido por sus papeles en 10 Men y Los Miserables, ha expresado su arrepentimiento por participar en la película 43. En su segmento, Jackman interpreta a un personaje llamado David, que tiene un crecimiento inusual y grotesco colgando de su cuello. Esta característica antiestética se revela durante una cita ficticia, con un personaje interpretado por la ganadora del Oscar Kate Winslet. La escena, que pretendía ser sorprendentemente divertida, no dio en el blanco para muchos espectadores y críticos por igual. Más tarde, Jackman reflexiona sobre su participación en la película durante una entrevista en la que, con humor, aconsejó a su yo pasado que evitara la película 43 a toda costa. Número 5.
Kurt Russell. En Los Hateful Eight. En The Hateful Eight de Quentin Tarantino, la tensión entre el personaje del verdugo de Kurt Russell y el personaje de Daisy de Jennifer Jason Leigh es palpable. En una escena particularmente intensa, el personaje de Russell rompe una guitarra en un ataque de ira para expresar su desdén por Daisy. Lo que se suponía que sería una simple destrucción de un accesorio, se convirtió en un percance importante cuando Russell, sin saberlo, destruyó una antigüedad de valor incalculable. Durante el rodaje, Leigh sostenía una guitarra Martin genuina de 1870 prestada por el Museo de la Guitarra Martin para la escena. Russell, sin darse cuenta de la autenticidad de la guitarra, siguió el guión y la hizo añicos. La reacción de horror de Leigh en la escena no fue solo una actuación. Su shock fue genuino, reflejando la sorpresa de la audiencia. Al enterarse de la verdad, Russell fue informado más tarde de que había demolido sin querer un artefacto histórico, lo que lo dejó profundamente arrepentido. El Museo de la Guitarra Martin quedó igualmente horrorizado por el incidente y respondió declarando que nunca volverían a prestar otro instrumento para una producción cinematográfica. Número 4. Jennifer Lawrence. En Pasajeros en la pantalla suele parecer encantadora, pero detrás de escena, los actores tienen sus propios desafíos que enfrentar. Esto fue especialmente cierto para Jennifer Lawrence durante el rodaje de la película de ciencia ficción de 2016 Pasajeros. Lawrence tenía importantes reservas sobre su escena íntima con su protagonista Chris Pratt, en gran parte debido a que Pratt estaba casado en ese momento. En una entrevista con Hollywood Reporter, Lawrence reveló que sentía un profundo sentimiento de culpa por la escena. Estaba en conflicto acerca de qué tan realista debería parecer y cómo podría afectar la relación de Pratt en la vida real. Para controlar su ansiedad, admitió haber bebido alcohol de antemano para calmar sus nervios. Los aspectos técnicos de filmar la escena solo aumentaron la incomodidad. Lawrence y Pratt explicaron a USA Today que la mecánica de filmar tal secuencia, los ángulos de la cámara, la iluminación y la coreografía hicieron que todo el proceso fuera incómodo y alejado del momento apasionante que parece estar en la pantalla. A pesar de su profesionalismo, los actores no pudieron escapar del malestar inherente a la situación. Número 3. Ryan Reynolds. En The X-Men Origins, los fanáticos del cómic quedaron increíblemente decepcionados con la interpretación de Deadpool en The X-Men Origins Wolverine, criticada por la crítica. Sin embargo, el actor que interpretó a Deadpool, Ryan Reynolds, podría despreciar esta versión del personaje más que nadie. Deadpool es famoso por sus bromas incesantes y sus bromas ingeniosas. Sin embargo, al final de la película, inexplicablemente le cosieron la boca, dejándolo mudo. Reynolds estaba tan descontento con esta interpretación que incluso advirtió a un productor ejecutivo que los fans la odiarían. Su predicción resultó ser precisa, ya que la representación del personaje fue ampliamente criticada por perder por completo la esencia de Deadpool. Decidido a arreglar las cosas, Reynolds hizo campaña incansablemente para llevar una versión más fiel de Deadpool a la pantalla grande. Sus esfuerzos dieron sus frutos cuando la película Deadpool de 2016 se estrenó con gran éxito universal. Esta película capturó el humor irreverente del personaje y sus travesuras rompiendo la cuarta pared, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas de los fanáticos. En un movimiento brillante, Reynolds usó su nueva franquicia de Marvel para burlarse abiertamente de la representación de 2009, incluso incluyendo referencias humorísticas en Deadpool y Deadpool 2. Esta divertida conciencia de sí mismo no solo entretuvo a los fanáticos, sino que también mostró el compromiso de Reynolds de darle a Deadpool la interpretación auténtica que se merecía. Número 2. Mark Hamill. En Star Wars, si bien el extraterrestre Wampus puede parecer feroz, hay al menos una persona en la galaxia que se preocupa por sus vidas. Casi 40 años después del estreno de la película, el propio Mark Hamill tuiteó su arrepentimiento por una escena en la que Luke se defiende de la criatura que lo atacó. El actor afirmó que le dijeron que su sable de luz solo asustaría a un hambriento, por lo que se sorprendió cuando se estrenó la película y se reveló que el brazo de la criatura fue cortado durante la escena. Hamill sintió que la amputación de la extremidad fue un poco demasiado salvaje para Luke en ese momento. Si bien algunos fanáticos no estuvieron de acuerdo,
El actor se mantuvo firme en su postura. Quizás Hamill simpatiza con la lesión del Wampa porque a Luke le pasó lo mismo más tarde. Número 1. Uma Thurman. En Kill Bill Volumen 2. El rodaje de Kill Bill Volumen 2 estuvo marcado por un incidente grave y preocupante que involucró a Uma Thurman. En una escena, se muestra al personaje de Thurman, Beatrix Kiddo, conduciendo por una carretera a altas velocidades. Lo que parecía una escena rutinaria, se convirtió entre bastidores en una pesadilla. En una entrevista de 2018 con el New York Times, Thurman reveló que la habían presionado para realizar el truco de conducción a pesar de sus preocupaciones sobre la seguridad del automóvil. Thurman expresó que se sentía incómoda por el estado del vehículo, temiendo que no fuera apto para conducir a alta velocidad. Además, no tenía previsto realizar ninguna acrobacia ese día, lo que aumentó su aprensión. A pesar de sus protestas, la convencieron de seguir adelante con la escena. Trágicamente, sus temores se hicieron realidad cuando perdió el control del automóvil, lo que provocó un grave accidente que la dejó con heridas permanentes. El incidente fue inicialmente encubierto, pero años más tarde, salieron a la luz las imágenes sin editar del truco y la verdad detrás del accidente.